Bien, Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, nos acompaña. Bienvenido, Roberto, por supuesto. Muchas gracias. Estamos llegando ya a la etapa final del año, es un poquito acercarse a lo que ha sido este recorrido, que seguramente, como en todos los sectores de la vida nacional, ha sido, y lo hemos conversado en otras ocasiones, irregular, inestable, pero con algunos visos de mejorar, pero las cosas en este momento nos encontramos en el mes de septiembre. ¿Cómo las estás viendo? Y, Bueno, yo creo que como el resto del país con bastante incertidumbre, ¿no? Hace falta tal vez aclarar algunos temas económicos. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre? Se ha hablado de rebajar el encaje legal a los bancos, eso facilitaría el crédito, eso dinamizaría la economía y se eliminó el IGTF, eso está en la dirección correcta de bajar la presión tributaria sobre la economía formal, porque hay una gran economía informal que es una competencia interna, por llamarlo de una manera desleal, contra la industria formalmente establecida, que es uno de los factores de un tema del poco crecimiento que ha habido en la parte formal de la industria. ahora, falta mucho, ¿no? Falta mucho por hacer porque son anuncios, hay que esperar la decisión sobre lo del encaje legal, la utilización incluso del dinero que en divisas existe en la banca para poder otorgar créditos, también otras decisiones que están de por medio, que todavía, bueno, afectan la evolución y la dinámica del país. ¿Qué le sumarías a todo esto? Bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades y desafortunadamente no ha habido mucho cambio, que es que tal vez el Estado y el gobierno tienen que decidir si quiere una industria nacional o no. En el discurso formalmente lo dice, no sabemos si se está ejecutando como tal en la realidad. Me recuerdo hace muchos años, me contaba un amigo que estuvo en Japón, que Japón decidió que iba a apoyar a la industria automotriz y tecnología. Hace 40, 50 años, y otros sectores que eran fuertes, para tener un sector textil fuerte, etcétera, pues no estaba en la mira del desarrollo vamos a decir, de la estrategia industrial de Japón. Venezuela tiene que hacer algo parecido, y si quiere un sector industrial tiene que haber muchos cambios que con industria, a lo cual la Cámara del Vestido está afiliada, ha venido anunciando. Uno de los cambios es que no puede haber una estrategia de tener la inflación solo fortaleciendo el bolívar. Este año llevamos 50% de inflación y casi una devaluación cero. Eso quiere decir que para los importadores es 50% más barato importar. Esa es una de las primeras barreras que tenemos para que el desarrollo industrial empiece a surgir en unas condiciones paritarias, que hayan condiciones de igualitarias para el que viene de afuera y el que está dentro. Y así hay una larga lista de peticiones que hemos hecho, por ejemplo, la parte arancelaria. Sí, eso está allí presente desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, todo eso no ha cambiado y tiene que cambiar para que la industria nacional pueda empezar a surgir, porque si no, simplemente se está deteriorando cada día más. Ahora, si en el discurso oficial, Roberto, se habla de dar oportunidad, de diversificar, eso es un viejo concepto, igual que el de sustitución de importaciones, que lo han de nuevo reinsertado. Bueno, pero al final de cuentas siguen las cosas más o menos igual. Hay una especie como de temor quizá en el sector oficial, o de algunos prejuicios que no permiten avanzar más allá de lo que debería hacerse. Bueno, yo creo que por un lado está la incertidumbre política que va a pasar, y por otro lado está que una vez que se defina el camino político, un camino económico, una estrategia económica afiliada a aprender de los errores del pasado, que yo creo que ya inclusive hay países con larga tradición de entender que el precio no se puede controlar, que están hablando de control de precios, cuando sabemos que cuando hay un control de precios lo que está diciendo es que el precio que vale el producto no lo vamos a permitir y vamos a poner un precio subsidiado que va a hacer que el producto desaparezca. Entonces, esa experiencia nosotros la tenemos y se ha aprendido mucho. Yo creo que se ha aprendido de las cosas que no funcionan. Y si hay una estrategia política que le dé confianza a una estructura económica con políticas que vengan de ese aprendizaje tremendo que tuvimos, una economía que se ha decaído tanto por usar criterios que no son, la economía no se puede manejar al antojo, sino hay que bailar con ella, sí, porque tiene sus propias reglas, ¿no? Ahora fíjate, los gobiernos, todos, les gusta hablar mucho de números, dar muchos porcentajes. Recientemente el gobierno hablaba de un crecimiento sostenido en los primeros 8 meses del año. ¿Ustedes sienten lo mismo como sector?
Ha habido el potencial. Habría que ubicar en cuáles sectores, en todo caso, porque no en todos, ¿no? Es así. Con Industria presentó los datos de su encuesta cualitativa del segundo trimestre y no me recuerdo si son 12 o 14 sectores, una mayoría de ellos, 80-70% sí crecieron. Hay 3 sectores que no crecieron. Uno de los que no creció fue la industria textil y de la confección. Ella decreció. Pero en promedio sí hay un crecimiento, en promedio hay un poco más de utilización de la capacidad instalada, todavía bajísima, ¿no? Sí. 37%, debería estar en torno del 65%, o sea, está a la mitad de lo que debe ser. Pero sí ha habido, la dirección del crecimiento económico ha sido positivo, ¿no? Con aquellas excepciones de los sectores que no han podido competir porque sus condiciones son tremendamente complicadas, ¿no? Ahora fíjate, tú dices, y es correcto como lo registra la encuesta de coyuntura de Colindustria, que por ejemplo el sector que representas, el sector textil y de confección, no crece y más bien decrece. ¿Por qué decrece? Bueno, primero... Ya hay algunas razones que has esbozado, pero debe haber otras más. El salario efectivo de nuestros clientes, de nuestra población, no ha subido sustancialmente. Claro, eso es poder adquisitivo. Los sectores que han crecido, pero también han tenido inflación importante, ¿no? Alimentos ha crecido, farmacéutica ha crecido y son primeras necesidades, los servicios han crecido y todo eso tienen un incremento de precio, una inflación. Todo eso le quita capacidad de compra para productos tal vez como los nuestros, que aunque son de primera necesidad de vestirse, todo el mundo tiene en su closet algo que ponerse, porque el estreno yo creo que es más a veces una cosa psicológica de renovarse y de verse en una visión nueva de potencial de quién soy, y por eso es tan importante trabajar en eso, ¿no? No, te interrumpo un momentito porque hacemos una pausa y regresaremos enseguida contigo, Roberto. Conversamos con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Textil. Bien, continuamos con Roberto Riveris. Bueno, decisiones que tienen que tomarse, porque no puedes mantener a la industria de textil y de la confección por siempre así, tienes que darle oportunidades. Sé que la competencia de la importación es muy fuerte, traer productos a un precio particularmente bajo también es muy atractivo y la gente busca siempre la economía de lo barato, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en ese caso y cómo convencer al gobierno que es necesario, por múltiples razones, darle empuje a la industria de la confección y textil? Bueno, algunos economistas dicen que no quieren jugar a Dios y decir este sector va a crecer y este no va a crecer. Entonces, una de las cosas que algunos sugieren es vamos a poner condiciones iguales y que cada sector, la competitividad de cada uno sea lo que diga si va a existir Sería o ideal, ¿no? Sí, pero si tenemos una estructura económica que lo que favorece tremendamente a la importación, entonces ya se tomó una decisión, el sector nacional industrial de bienes transables no interesa. Entonces es una decisión que hay que tomar. Podemos tener un país que se mantenga solamente sobre una economía de importación. Bueno, muchos gobiernos venezolanos han tomado esa decisión, pero aquellos que estamos en la industria nacional y que tenemos raíces y ganas de seguir, etcétera, pues aspiramos a que haya una tabla rasa donde podamos competir en igualdad de condiciones. Entonces, el gobierno tiene que aclararse porque no vamos a estar indefinidamente así. Cada día se deteriora más aquellas industrias que no pueden competir por estas causas estructurales de la economía que no permiten crecer. Claro, porque el sector industrial genera empleos, por una parte, en que tiene un ingrediente social significativo, pero también paga impuestos y una carga tributaria bastante significativa la que tiene el sector industrial venezolano, a pesar de la reducción en poner esa capacidad instalada a funcionar. Entonces, en algún momento tiene que hacerse algo, si no, sería bajar la Santa María y declararse en quiebra. Así es, así es. Y también depende de cómo vea el gobierno la estabilidad económica de un país. Me imagino que... El gobierno la ve positivamente, por lo menos según las cifras que ellos manejan, pero por eso te pregunto, y lo hacía antes, pero ustedes lo sienten así, porque muchos venezolanos no lo sienten así. Sí, y como tú bien dijiste, hay sectores que sí están creciendo y otros que no están creciendo. Pero yo decía que en una visión macro del país, queremos un país totalmente agricultor, un país totalmente
industrial, un país totalmente comercial o un país de servicios, o queremos una mezcla de esos 4 sectores sana para que haya una independencia económica mayor y una solidez de la economía mayor. Eso es una cosa técnica que tienen que decidirlo las personas que hacen políticas. Fíjate, en el discurso oficial también se maneja mucho el tema de exportación y también se ofrecen unos números. Bueno, sí, que si exportas cacao, exportas chocolate, ron, camarones, pero hay algo más. Por ejemplo, el potencial que tiene la industria textil y de confección para las exportaciones sería tremendo. Lo tuvo en el pasado en algún momento, ¿no? En pocos productos, los tuvo, pero en muy pocos productos, Sí. porque siempre las condiciones han estado sesgadas. Sí, pero el venezolano por lo menos aquí se vestía con lo de Venezuela generalmente, Sí. y de muy buena confección por lo demás. Pero siempre al venezolano le ha gustado lo nuevo. Y muchas veces lo nuevo viene de desarrollos y de investigaciones de otros países. Nosotros somos, Bueno, viene básicamente de China ahorita. ahorita viene de China, pero hay otras marcas que no están, Sí. que aunque sus productos son de China, por ejemplo, hay muchos celulares de marca famosa Claro. que uno cree que son americanos, no, están hechos en China, pero lo que importa es la marca que lo está supervisando, la estrategia de diseño, etcétera, etcétera. Y ¿no? también con la ropa y el calzado está ocurriendo lo mismo, ¿no? Sí, entonces el potencial de Venezuela era en pocos productos. Por ejemplo, teníamos un sector que es pequeño, pero con mucha autoridad, diría yo, moral para exportar, que es el sector de traje de baño. Ajá. Nuestras mujeres, especialmente, traje de baño de mujer, Sí, ¿no? sí, sí. Son una autoridad en diseño, en uso y en la forma, es en nuestra cultura, está arraigado. Hay otros países donde las mujeres cortan un blue jean y se meten al baño con eso. En Sí, Venezuela sí. eso es impensable, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos algunas áreas de exportación, pero las condiciones nunca han estado para... Tendríamos que decidir en los 90, se hizo un estudio con una compañía extranjera, me recuerdo, apoyado por el Ministerio de aquel momento de producción, cuál era la estrategia del sector textil-confección. No somos masivos y no tenemos una mano de obra tan económica para competir con los grandes. Entonces tenemos que tener una estrategia de calidad y valor diferente a la competencia de los países que tienen una economía de escala gigantes y es imposible competir con ellos. Claro. Ahora estamos, Roberto, entrando al último trimestre del año, ¿no? El nivel de expectativas de siempre, viene diciembre, la ropa, el estreno que tú mencionabas y todo ello. ¿Cómo se inserta en este momento la industria textil y de confección? ¿Y qué ofrece, ¿no? En último caso. Bueno, yo creo que siempre nosotros, yo creo que no sabemos planificar hacia la baja o planificar para una catástrofe, ¿no? Y siempre nos gusta planificar para algo que va a ser positivo. Yo creo que ahí, a pesar de la situación, entusiasmo de que va a ser un fin de año mejor, que va a haber un fin de año con más inversión del Estado y donde va a haber un poco más de capacidad adquisitiva de nuestros clientes y nos estamos preparando para un fin de año de crecimiento respecto al año pasado, que si recordamos, el 23 y el 22 fueron años que terminaron mal. El 22 empezó súper bien. Aquella famosa frase, Venezuela se arregló en el 22, ¿no? Sí, sí. Pero la después, burbuja y tal, y bueno, y todo aquello. Después- Hasta que comenzó el IGTF y vino. así es. Y terminó mal el 22. El 23 también terminó mal. Entonces en el 24 estamos a la tercera bala vencida, ¿no? Que este año va a terminar mejor. A pesar de las dudas sobre el tema político que tú A pesar, mencionabas. yo creo que tenemos tantos años, no sé si es buen ejemplo lo que voy a poner, un país como Israel que está en guerra y que ha tenido tantas guerras, pero sus ciudadanos siguen viviendo. Y uno va a los lugares de esparcimiento y restaurantes y teatros y etcétera y están llenos. Y las calles están llenas a pesar de que hay atentados todos los días. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchos años en una economía que ha estado totalmente intervenida con principios que le hicieron decaer, pero nos dimos cuenta que nosotros como individuos debemos de tener espacios de crecimiento y de sentirnos bien, porque si no, no vale la pena. Muy bien, Roberto. Bueno, gracias por toda la información ofrecida en la mañana de hoy, importante para ubicarnos un poquito cómo está el sector que tú representas. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.